México arde, la guerra ocurre en la frontera con Estados Unidos y los cárteles no se detienen. Vamos a intentar entender qué sucedió allá, incluyendo detalles impactantes. Está ocurriendo una guerra sin reglas, México se está hundiendo en el caos y esto es solo el comienzo. Bueno, vamos a tratar de entender por qué todo explotó precisamente ahora, la verdad sobre la guerra mexicana, quién llevó a México al límite. Revelamos las causas. Antes de entrar en este tema, por favor activen la campanita ahora. Esto es útil para el canal, para su difusión, así que es su forma de agradecernos por la información que les compartimos y para ustedes significa que no se perderán nuestros episodios. Espero que esta situación ganar-ganar beneficie a todos. Bueno, está bien ahora México. Los cárteles son un peligro para los estadounidenses que están de ese lado de la frontera. Hasta ayer tenía 2 hijas allá, la menor ya se fue y la mayor se va hoy. Están a 2 horas en coche de los tiroteos y salen de otro aeropuerto, no del que tomaron los cárteles, gracias a Dios. Bueno, hablemos de cómo México pasó de ser un estado centralizado a convertirse en territorios de varones, como en su momento en Europa o en Asia, principados gobernados solo por los deseos de su líder. Hora a hora, día a día, México se volvió un país que no es gobernado por la capital, sino por gente no electa. Entre ellos hay muchos bandidos, y los líderes de los grupos armados viven según sus propias reglas, sin respetar ninguna ley, moral, ni otros llamados logros. La vida de los súbditos no vale nada y cualquier desobediencia se castiga con muerte inmediata. La crueldad de estos criminales recuerda a Genghis Khan o incluso lo supera a veces. Los cárteles se han hecho tan ricos que pueden permitirse comprar submarinos, aviones, cualquier tipo de armamento, y también sobornar fácilmente a los funcionarios. A los que no se dejan sobornar, normalmente los eliminan. El Estado mexicano no puede lidiar con los cárteles principalmente porque todas las instituciones del gobierno están literalmente infiltradas, esa es la palabra correcta, infiltradas por personas que informan a los cárteles sobre cualquier decisión o movimiento del gobierno. La respuesta del cártel suele ser eliminar a quienes intentan hacer algo en su contra y de paso también a sus familias. Nadie en México, estando en el poder, ni siquiera puede pensarlo. Y la planificación de una operación contra los cárteles, a veces un cártel, tratando de incriminar a otro cártel, le pasa información al gobierno y observa a qué competidores eliminan. Los liberales en el poder en México ven la propuesta de ayuda como otro ataque de Trump a su independencia. México, Dios no lo quiera, prefiere tratar con bandidos antes que con estadounidenses, y ya lo ha demostrado. Hace unos días les conté que el Senado de México votó inesperadamente a favor de permitir la entrada de un pequeño grupo de militares para entrenamiento conjunto y cooperación en la lucha contra los cárteles de la droga, incluyendo el fentanilo, el tráfico ilegal de armas, todo lo que hacen. El Senado permitió la entrada al territorio de México a la asombrosa cantidad de 12 militares estadounidenses, no solo para vacaciones, sino para participar en actividades de preparación de defensa y ejercicios conjuntos. Se presentó como un permiso temporal para un contingente militar extranjero para entrenar e intercambiar experiencia con fuerzas mexicanas bajo control de las autoridades, por un periodo muy limitado. Las autoridades presentaron esto como la implementación de la responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Sin la llamada renuncia formal, 12 personas tomarán México. Sin una renuncia formal a la soberanía mexicana, de ninguna manera nos rendiremos. Washington presionó fuerte a México, exigiendo resultados claros y verificables contra los cárteles y el flujo de fentanilo. Los cárteles no prestaron ninguna atención a la llegada de 12 estadounidenses a México,
Y fue un error, ya que desde la decisión del 16 de febrero y su llegada hasta el sábado 21 de febrero, se llevó a cabo una operación para localizar al líder de uno de los cárteles más poderosos de México, una operación que fue planeada. Luego, a los mexicanos se les propuso, sin explicarles los detalles, asignar fuerzas especiales, las cuales fueron enviadas al pueblo donde se escondía el líder del cártel junto con sus colaboradores más cercanos. Dudo mucho que siquiera les hayan dicho a quién estaban capturando ahí. Se trata del cártel de Jalisco Nueva Generación y su líder es Nemesio Cervantes. Buen apellido, sí, conocido como el Mencho, así le llaman todos. Era considerado uno de los narcotraficantes más buscados, ya que el cártel controlaba grandes flujos de cocaína, metanfetamina y especialmente fentanilo hacia Estados Unidos, y se caracterizaba por una violencia extremadamente brutal y ataques contra las autoridades. Autoridades informaron que fuerzas de seguridad mexicanas, con apoyo de agencias estadounidenses, realizaron la operación especial. Ellos lo presentaron algo diferente. Los estadounidenses lo hallaron en una zona rural de Jalisco, lo rodearon y lo hirieron en el tiroteo. Bueno, y él, por así decirlo, murió por las heridas camino al hospital, murió o lo que sea, quién sabe, pero informaron que murió por las heridas camino al hospital para que no intentaran rescatarlo. La eliminación era un objetivo clave, porque CJNG era uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de la región, ligado al narcotráfico hacia Estados Unidos, extorsiones y asesinatos en México. Según datos disponibles, en regiones afectadas de México hay represalias violentas como quema de vehículos, bloqueos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, afectando transporte y vida cotidiana. A corto plazo se puede esperar que la inestabilidad continúe. Es posible que haya nuevas acciones de intimidación para demostrar que la estructura del cártel sigue existiendo, pero este cártel, tal como existía hasta ahora, ya no existirá más. A más largo plazo, mucho dependerá de si las autoridades pueden no solo eliminar a la cúpula, sino también golpear las finanzas del cártel y a sus protectores locales. De lo contrario, un líder será reemplazado por otro y el ciclo de violencia continuará. La posibilidad de eliminar por completo al CJNG existe en teoría, pero en la práctica, bueno, yo diría que es poco probable y no sucederá rápidamente. Aunque, de nuevo, ahora mismo se le está dando un golpe muy fuerte. ¿Por qué es difícil destruir completamente al cártel? El CJNG no es solo un jefe y algunos lugartenientes, sino una red de grupos locales que operan como franquicia, bajo una sola marca y de forma autónoma. Tienen dinero, armas, gente suya en la policía, en los municipios y en los negocios, además de canales internacionales de suministro de drogas. Si la dirección central se debilita, algunas estructuras se unirán a otras alianzas o actuarán con otro nombre. Entonces, ¿qué aporta la muerte del líder?, preguntarán ustedes. La eliminación del Mencho es un golpe serio. Se derrumba el sistema de gestión, la disciplina, la confianza mutua y disminuye la capacidad de coordinar operaciones. Esto crea una ventana de oportunidad para que el Estado ataque el dinero, los almacenes, los laboratorios, los funcionarios corruptos y el nivel medio. Si en ese momento las autoridades actúan de manera clara y coordinada, y realmente espero que para eso enviamos a los muchachos allá, el cártel puede ser debilitado significativamente y se pueden romper muchos de sus lazos. ¿Qué escenarios, digamos, son realistas? Sí, bueno, el más optimista. México y Estados Unidos intensificarán las operaciones conjuntas, destruyendo sistemáticamente la base financiera y militar. Así, el cártel CJNG se reduce, se fragmenta y pierde gran parte de su influencia. Bueno, un escenario más realista y al mismo tiempo más duro. Con la muerte o captura de algunos líderes, la estructura se reorganiza, surgen nuevos jefes y facciones y aumenta la violencia, enfermedades y la lucha por el control. Al mismo tiempo, el cártel de Sinaloa y otros en la zona buscarán arrebatar territorios al CJNG, lo que implica riesgos de guerras y no reduce el narcotráfico.
Pero esto le da la oportunidad a las fuerzas federales del gobierno de México de hacer lo que antes no podían hacer, es decir, intervenir, porque cada uno de ellos temía por su vida. La pelea entre los cárteles es controlada y manejada por los estadounidenses. ¿Qué se requiere para una oportunidad real? No solo se trata de una operación de fuerza, sino de combatir la corrupción en la policía, el ejército y la fiscalía, así como proteger a alcaldes, periodistas y activistas si es posible. Supongo que sí. Programas económicos en regiones donde jóvenes se unen a cárteles por pobreza. Es fácil decirlo bonito, pero no está claro cómo hacerlo. Sin esto, en realidad, la eliminación de un cártel a menudo lleva a la aparición de otros, y no a la desaparición de los problemas. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos interviene de manera contundente? O sea, el propio Estados Unidos, sí, me refiero a la opción en la que Washington declara oficialmente a los cárteles como una amenaza para la seguridad nacional. Usa fuerzas especiales, ataques directos o contra objetivos en México, incluso sin su consentimiento total. ¿Pero qué es México? ¿Es el presidente o el Senado? ¿Qué implicaría esto? ¿Sería positivo? Golpes rápidos a laboratorios, almacenes, centros de mando, eliminación de parte de la cúpula, unidades de élite y cárteles, un shock temporal, desorientación, especialmente si hay presión financiera y logística. Pero sería muy bueno hacerlo, solo que no hay que excederse, porque hay desventajas y riesgos que pueden superar los beneficios. Hay riesgo de violencia de represalia en Estados Unidos, atentados, asesinatos de funcionarios, ataques a infraestructura, bloqueo de cruces fronterizos y ataques a negocios estadounidenses. En México, sería más fácil que ocurra una crisis política en México, acusaciones de violación de soberanía, intervención de Estados Unidos, aumento del sentimiento antiestadounidense alimentado por los cárteles y posible reducción de cooperación en seguridad y migración. La historia de la guerra contra las drogas en México demuestra que militarizar sin resolver problemas institucionales aumenta los asesinatos y surgen nuevos grupos criminales. Más bien, los cárteles se fragmentan y aparecen decenas de nuevos grupos más pequeños. Incluso una operación militar seria de Estados Unidos probablemente no eliminaría a los cárteles, solo cambiaría el panorama. Unos grupos se debilitarán, otros se fortalecerán, pero la violencia y el negocio seguirán. Un escenario más realista es el estrangulamiento, basado en cooperación con México y trabajo sistemático a largo plazo, con menos espectáculo. Los elementos clave son finanzas, sanciones a jefes y redes, congelación de activos y golpes al lavado de dinero en bancos, bienes raíces y empresas en Estados Unidos y el extranjero. Empiezan a lavar dinero, no establecer relaciones y verificar si el dinero viene de ellos. Si no, habrá problemas con autoridades de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro. La inteligencia no solo busca cabecillas, también limpia sistemáticamente gerentes, encargados de logística y policías corruptos, quienes mantienen el funcionamiento diario de los cárteles. Fortalecimiento institucional, reforma policial y de la fiscalía, programas anticorrupción y protección de jueces, alcaldes y periodistas. La reducción de la demanda en Estados Unidos. Es un momento difícil, control de los opioides recetados, tratamiento de la adicción, prevención. Sin esto el negocio de la venta de drogas simplemente se adaptará a las nuevas condiciones. Esto dará un efecto no rápido, pero sí más sostenible. Después de todo, se logró controlar el tabaquismo, el tabaco. Hay personas que todavía fuman mucho, pero ni de cerca es lo que era antes. Pero si disminuye el margen de ganancia y aumenta el riesgo para los cárteles, parte de los jóvenes se aleja del crimen y disminuye el nivel de violencia. A largo plazo, incluso si algunos grupos siguen existiendo, hay menos posibilidades de una gran escalada. Y un competidor directo de Estados Unidos, México, que va a proteger a sus cárteles por todo lo mencionado anteriormente, como hoy en el estado de Minnesota. Ellos protegen a sus bandidos porque dependen de esos bandidos.
Lo que digo es menos espectacular políticamente. No hay imágenes espectaculares de ataques con misiles, por eso en Estados Unidos los populistas seguirán pidiendo atacar a los cárteles. Así como bombardeamos al ISIS, vamos a bombardearlos a ellos también. Esto requiere una verdadera voluntad política de México, sin combatir la corrupción dentro de México. La presión externa tiene efecto limitado. Aunque la posibilidad de uso de la fuerza ha aumentado, todavía estamos lejos de ataques directos contra México. Una combinación real de presión y operaciones grises selectivas, así llamadas. Trump ya se ha cubierto legalmente las espaldas. Impusieron aranceles a México bajo el pretexto del fentanilo y la migración. Algunos cárteles mexicanos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras, permitiendo acceso a herramientas del Pentágono y la inteligencia. En el Congreso existen iniciativas como el Drug Cartel Terrorist Designation Act, que pide reconocer a Sinaloa, CJNG y otros como terroristas. Con una mayoría republicana, la presión solo aumentará. Ya existe una directiva secreta de Trump al Pentágono, muy secreta, de la que saben los sindicados, sí, pero se filtró para que los mexicanos estén al tanto. Utilizar las Fuerzas Armadas contra los cárteles latinoamericanos, incluyendo operaciones en territorios extranjeros y en el mar al mismo tiempo, es una verdadera decisión de acciones militares y cuasimilitares contra los narcocárteles fuera de México. Golpear barcos rumbo a Venezuela y aumentar presencia en la región demuestra nuestra seriedad y disposición para actuar con fuerza. ¿Y los informes del gobierno? Los expertos advierten directamente que una intervención unilateral en México puede arruinar la cooperación, afectar los acuerdos comerciales y migratorios. El costo para Estados Unidos será alto. La pregunta es, ¿qué es más importante para nosotros? ¿La prioridad de la doctrina Monroe, de la que hablamos, o bueno, al menos un deterioro temporal en las relaciones con México? El compromiso probable es apostar oficialmente por operaciones conjuntas, como el Mencho, con la participación de un grupo militar de Estados Unidos, y de manera no oficial, la Guardia Costera, los llamados drones, fuerzas especiales, inteligencia, negando su presencia directa, diciendo que no están ahí. ¿Cómo se vería esto en la frontera con Estados Unidos? Mayor militarización fronteriza, más militares y Guardia Nacional en vigilancia, nueva infraestructura, sistemas antidrones y control ampliado de cargas y personas. Las incautaciones de fentanilo ya están aumentando, pero los datos muestran que el flujo se adapta, desaparecen, simplemente reorganizan las rutas. Hay riesgo de ataques de cárteles a infraestructura fronteriza como puentes, cruces y líneas de suministro. También contra objetivos específicos en Texas, Arizona y California. Si Estados Unidos optara claramente por la vía militar, por un escenario militar, en México esto provocaría, si atacáramos seriamente, una crisis política muy fuerte. Un ataque directo de Estados Unidos a cárteles en el país beneficiaría a nacionalistas y a la izquierda. Habría gran presión para romper la cooperación y responder con firmeza. Aumentará la violencia en México. La investigación sobre la militarización y la guerra contra las drogas muestra que la presión militar sin reformas aumenta el número de asesinatos y fragmenta los cárteles en estructuras más caóticas. Si la situación empeora, México podría restringir cooperación en inteligencia, acuerdos migratorios y usar medidas económicas ante aranceles o amenazas. O sea, una vez más, van a defender a sus cárteles con todas sus fuerzas, aunque no pueden esperar a deshacerse de ellos algún día. Hoy en día, las calles de Jalisco, Guanajuato, creo que Huato y Michoacán no están iluminadas por faroles, sino por el fuego de autos incendiados, los destellos de ráfagas de metralleta. Ciudades enteras se esconden tras puertas cerradas. Cada golpe a los cárteles no detiene la guerra, solo la fragmenta en muchos frentes, haciendo del norte de México una posible zona de guerra de guerrillas, justo en la frontera con Estados Unidos. Y cuando los flujos de drogas, refugiados y personas armadas crucen la línea que en el mapa llaman frontera, Estados Unidos tendrá que responder a la pregunta de la que hemos estado huyendo durante décadas.
¿Es esta su crisis o ya es nuestra crisis? ¿De verdad? Parece que Trump ya lo llamó nuestra crisis. Y cuando las cosas se vayan desarrollando, por así decirlo, cuando quede claro lo que está pasando, haré otro programa. Y en la siguiente parte vamos a analizar cómo cambia el propio Estados Unidos cuando el fuego de la guerra mexicana empieza a reflejarse en sus vitrinas. La guerra no conoce fronteras, damas y caballeros, son las fronteras. A veces fingen que no conocen la guerra, pero en realidad si estalló allá, puede estallar aquí también. Por lo menos el turismo a México en un futuro cercano, bueno, creo que estará limitado. Por lo menos adiós, hasta la próxima vez.